¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Agronoticias por Chacra TV para todo el país. Canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, claro, nos están viendo en todo el país, 472 de Claro TV, Cablevisión de Uruguay, Personal de Paraguay, más de 8 millones de hogares, cable operadores desde toda la República Argentina y, por supuesto, como les decía, países limítrofes. Vamos a hablar de qué espera el campo de aquí en más ya en este nuevo gobierno por 4 años. Está con nosotros Carlos Sechetoni, titular de la Federación Agraria Argentina, a quien le agradezco. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por venir. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Alejandro? Bien, aquí estamos con expectativas, por supuesto, las mismas que tendrán ustedes como titulares de las entidades. Digo y pregunto, los lineamientos primarios, esenciales y ya que tanto viene el campo reclamando y a oídos sordos de este gobierno que terminó, de este gobierno oficialista, de este gobierno populista, que tantos problemas le trajo al país. Pero me decía alguien el otro día, hay que tener un poco de paciencia, porque si al otro gobierno que tanto, pero tanto comprimió y complicó al sector agropecuario, hay que darle una especie de tiempo. De los últimos 2 años que tuvimos cuando se va Guzmán, nosotros tuvimos mucha precaución de los pasos que dábamos para no ser los responsables del derrocamiento o de la interrupción democrática a estos 40 años que estamos, digamos, disfrutando, ¿no?, de que llega un nuevo presidente. Pero en ese momento tuvimos mucha precaución de no ser los responsables del derrocamiento de Fernández, que tenía una gestión muy complicada, muy cuestionado por la cuestión de la pandemia y las fotos que salieron, y que eso en Inglaterra provocó la salida del primer ministro. Y nosotros fuimos muy cautos para preservar la democracia. Obviamente que hoy, en este cambio, vamos a apostar a esperar a ver cuáles son las definiciones que va a tomar este nuevo presidente, obviamente tratando de indicar cuáles son las necesidades esenciales que tiene el campo, no, digamos, como asistencialismo, sino como necesidades de herramientas para potenciarlo, porque es, creo, uno de los motores fundamentales que va a tener la Argentina para salir del pozo en que está. Carlos, usted representa una de las entidades donde se nuclean los productores agropecuarios más pequeños. Digo esto porque fueron los que más han sufrido la falta de políticas del gobierno que se fue, que dejó un desastre en el país y que, por supuesto, no solo por la falta de políticas, sino por las malas políticas, más allá del tema climático, que fue tremendo, que fue un desastre para todo el sector agropecuario. Pero digo, los pequeños productores fueron los que más sufrieron. Se encuentran desfinanciados después de 3 campañas consecutivas de falta de agua, de sequía, y con números disparatados en cuanto a los costos de producción. No le va a ser fácil tampoco a la gente del campo. Ya el señor presidente dijo que vienen meses difíciles de esta inflación. Esta inflación es un estancamiento en el movimiento económico con un alto índice de inflación. Va a haber poca plata en la calle, evidentemente. Es pro mercados el presidente electo Javier Milei. ¿Cómo se van a manejar ustedes ahí en ese caso, siendo la entidad que nuclea a los productores de menor cantidad de hectáreas productivas? Sí, esencialmente nosotros tenemos pensado sí acompañar, obviamente buscando y generando las indicaciones de las herramientas que creemos a nuestro entender que hay que llevar adelante, pero marcando con firmeza estas cosas que usted está diciendo, de que estamos representando al que tiene más fragilidad económica, al que no tiene espalda, al que cualquier vaivén climático como los que ha padecido los ha puesto muy al vilo de la desaparición o han desaparecido. Sí. Y entonces necesitamos que se tenga en cuenta esta situación. Sabemos que dentro de la actividad agropecuaria hay quienes tienen una reacción mucho más dinámica, mucho más espontánea, que todo lo que sea exportable va a ser mucho más fácil de salir, porque vamos a estar hablando un mismo idioma si es que tratan de unificar el cambio entre lo que son los insumos, todo lo que es dólar para importar como el que se va a exportar, pero también sabemos que hay actividades, la ganadera, el tambo, la producción porcina, las economías regionales que van a
consumir sus insumos en dólares y van a vender por el momento. ¿Cómo está pasando? Claro, digo, hasta pesos. antes de la Asunción, Sí. digo, en pesos. ¿Usted quiere decir, Carlos, que hay sectores que se van a reacomodar más rápido que los pequeños productores o aquellas economías regionales que vienen realmente muy castigadas? Va a ser, claro, va a ser un proceso más lento. El sector tambero ya la viene pasando muy mal. Y no solo el chico, ya el mediano con alta escala también la viene pasando complicado porque los insumos se le fueron muy encima. No hay pastura en ningún lado como para alivianar ese proceso de costo y obviamente que los precios pisados estos que no dieron más resultados, tuvieron positivos únicamente si uno los ve como un exterminio de productores. La verdad que fueron bárbaros porque no le dieron posibilidad de desarrollo a nadie. Pero como para sustentar a la actividad, obviamente que no. Creo que esto hay que indicarlo fuertemente. Digo, no hay que tratar de ser simpático y callar todas las situaciones. Hay que ser simpático, pero a la misma vez ser franco y sincero de que hay actividades que necesitan sostenerse hasta que se reacomode todo. Principalmente porque hoy por hoy no va a haber capacidad de consumo y con una alta inflación. Esa está inflación, ¿no? Pero por otro lado, necesitamos sostener las actividades para que cuando haya otra vez dinamismo... Cuando se reacomoden las variables. Cuando haya capacidad de consumo, ya sea al interno o si hay buena inserción internacional, que haya una buena cantidad de producción, porque la está necesitando la Argentina, ¿no? Ahora, Carlos, dentro de la vorágine y del sufrimiento que tuvo durante todos estos años el sector agropecuario, sobre todo los pequeños productores o las cooperativas o las economías regionales, aparecieron esos inventos, esos artilugios netamente recaudatorios que fueron los dólares soja 1, 2, 3, 4, 5, como quieran llamarle, y que en cuanto a lo recaudatorio, para el gobierno fue dentro de lo que querían, pero para el resto, para los productores, sobre todo para lo que es los lineamientos de lo que se necesita para producir y para consumir y para las dietas alimenticias, fue una bomba a tiempo. Sí, fueron muy distorsivos. Para el mercado de alquiler de tierra, sí, claro, valor soja. Claro, fueron muy distorsivos para el pequeño que había vendido prácticamente sobre el filo de la cosecha y que después no tenía producción. Fueron distorsivos para los que es proteína cárnica y todo lo que es tambo, porque le encareció el insumo. Para las economías regionales, porque sin tener nada que ver, le encarecían el insumo, digamos, el fertilizante o todos los fungicidas, todo lo que se consume, y que después no había posibilidad de tener revancha, porque era un producto que no entraba dentro de ese beneficio. Después sí lo hicieron, pero lo hicieron y las economías regionales no tienen un puerta 12 de exportación, sino que es dosificado durante el año, o sea que esa espontaneidad que le daban un mes o dos de un beneficio no se podía aprovechar como era puntualmente cuando había soja. Y esto, como lo dijo usted, es netamente recaudatorio. Lamentablemente generaron grandes distorsiones que las viene arrastrando en un año donde había sequía, donde había... Tremendo fue. Claro, porque además había quienes, y en buena hora que lo tuvieran, tenían capacidad de almacenamiento y incluso algunos de otra campaña y lo pudieron vender en mejor precio. Pero para el que estaba sin cosecha no hubo ningún tipo de ayuda, no hubo ningún tipo de programa en donde 21 años de poner retenciones justificaban en el año que tenían una sequía extrema donde había mitad de producción de soja que hubiese un seguro que los estuviera asistiendo. En el mapa, el color violeta, el campo masivamente le dio el crédito al flamante presidente Javier Milei, así que están dadas las condiciones para que el campo, quizás algunos puedan esperar o tener un poco de paciencia, pero están dadas las condiciones para ustedes, brindarse para llevar adelante, como siempre lo hizo el campo, siempre, como decía un antecesor suyo hace muchísimos años, frase que yo utilizo mucho, que era don Humberto Volando, decía que la Argentina se hizo con el campo, nunca sin el campo y mucho menos contra el campo. Así que creo que pasa por ahí, Carlos. Sí, creo que vamos a tener un rol protagónico en esta reactivación de la Argentina, que obviamente si hemos tenido la paciencia y la cautela
de generar el proceso ante un gobierno que no nos daba respuesta y no quisimos nunca interferir en el proceso democrático, tampoco lo vamos a hacer en este. Sí, obviamente vamos a estar indicando cosas y vamos a estar aportando para que haya certidumbre, para que haya confianza, que es lo que hace que se diluya los procesos inflacionarios y que empiece confianza, largo plazo, previsibilidad y reglas claras. Que el campo necesita eso y lo demás camina. Diluyendo el proceso inflacionario, yo creo que no solo beneficiamos al campo, beneficiamos a todos los sectores de la sociedad, y reactivando la capacidad de empleo, se vuelve a la senda del trabajo, que es la que nunca tuvimos que perder. Muchas gracias, Carlos, por su tiempo y haber venido aquí a Agronoticias, aquí por Chacra Televisión. Muy amable, ¿eh? Gracias a usted, Alejandro. Hacemos una pausa y seguimos en esto que es Agronoticias por Chacra TV para todo el país. Ya volvemos. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida para nuestra tierra. En Rizobacter creemos que la agricultura hay que hacerla como nunca. La microbiología agrícola nos dice qué hacer, porque cada semilla, raíz o cultivo sabe lo que necesita. Y trabajamos todos los días para también saberlo nosotros, sin dejar de pensar que alrededor hay un productor, una familia, una ciudad. Rizobacter, mejor agricultura. Evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Acron, el mejor negocio en tu campo. Tecnología, asistencia al cliente y financiación única. Para agricultura, ganadería y lechería. Acron, el mejor negocio. Acron, siempre Acron. En el campo de la urología, la opción es CAU, Centro Argentino de Urología. Profesionales destacados en cirugía robótica, tratamientos mínimamente invasivos. 11 48 05 44 52. Uriburu 1471. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy tenemos un invitado, quien fuese en su momento presidente de la Nación Rural Argentina, ministro de Agricultura durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, quien antes de las elecciones, lo vamos a compartir en pantalla, le deseaba buenas elecciones al actual presidente Javier Milei, y es el doctor Luis Miguel Echeverri, a quien le agradezco y le digo buen día. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muchas gracias por venir a Agronoticias. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, estábamos viendo ahí el deseo que le... yo creo que ¿Es el cambio que el país necesita? Siempre fui de la idea de hablar antes que pasen las cosas. A ver. ¿No? Para bien o para mal. Sí. ¿No? Si hay que jugársela, te tenés que jugar antes. Si te va mal, aguantátela. Si te va bien, hablaste antes. Si no, sos un oportunista, ¿no es cierto? Y la verdad que yo, digamos,
congenio con las ideas de Milei de abrazar el liberalismo, de poder respetar los principios básicos del capitalismo, como la propiedad privada, la legitimidad del lucro, me lo habrás escuchado hablar claro. muchas veces, ¿no? Y que en definitiva el campo, si hay un sector que es capitalista y liberal por definición, es el campo argentino, ¿no? Que invierte de su propio bolsillo, de su propio capital, a veces cuando hay crédito toma crédito, si no hay arriesga su propia plata, invierte, investiga, innova, gana mercados, es eficiente, arriesga, pone su trabajo. Se va a encontrar con una situación distinta, con un campo que siempre va para adelante, pero económicamente va a generar mucho más, si Dios quiere y el tiempo acompaña, de lo que fueron las últimas campañas. Mira, por un lado, coincido todo lo que vos decís, yo diría un país devastado económicamente, no hay un peso. Massa tuvo la irresponsabilidad de rifar lo poco que había y rifar posiblemente todo el año que viene, todo el año 24, lo gastó a cuenta. Ahí están los gobernadores pidiendo plata porque no tienen para pagar el aguinaldo. Eso es Sergio Massa, no es el gobierno que va a asumir el próximo 10 de diciembre. Esas son las consecuencias de un Massa que tomó el dinero como propio para hacer su campaña electoral. No solamente recursos nacionales, sino también recursos provinciales. No nos tenemos que olvidar porque, a mi entender, va a ser difícil todo lo que sea el año que viene, la transición, ¿no es cierto?, económica del país. Eso por un lado. Por otro lado, el campo, por lo que ha pasado, altísimo respeto al clima, altísimo respeto. Sí. Como vos recordarás, bueno, ustedes, esta lluvia, cuando fue gobierno Macri, le pasó. ¿Te acordás? Tuvimos una sequía. 20 millones de toneladas. Tuvieron que reponer las retenciones que habían sacado. Yo te escucho, vos sabés que yo vivo en Entre Ríos y yo te escucho los sábados, ¿no? Escucho a la gente que habla del clima y todo. Esta lluvia, que empezó ahora en primavera, por suerte y gracias a Dios, tenía que haber venido en otoño del año pasado. O sea que nos comimos 3 años más 6, 7 meses inesperados, o sea que ojo de gastar a cuenta con el tema del campo o esperar, porque ojalá llueva el verano, ojalá los cultivos, la gruesa, digamos... Bueno, en la primera de las elecciones el equipo de Massa hablaba de que al campo ya contaban con la plata del campo de lo que iba a ser y el trigo que están levantando... 24, ya Massa ya pensaban gastar a cuenta. Claro, y el trigo de ahora, que bueno, dicen 14 millones, otros dicen 12, Yo 13. Quiero ver. Vamos a ver. Vos agarrás la espiga de trigo... Los rendimientos van a ser muy bajos. No hay grano, no hay grano dentro de la espiga. Bueno, entonces, ojo. Y por otro lado, bueno, el productor siempre va a acompañar en la medida que vea que hay gobiernos que hacen lo que el productor espera. Hay mucho margen para exportar todavía. Pero sí, sin ninguna duda. Lástima que en estos 4 años abandonó el cliente. Y como cualquiera que me esté escuchando, viendo, a los clientes no los podés abandonar. No los podés abandonar. Los toma otro, si no sabía, los toma otro, hay cola. Me acuerdo cuando, bueno, vos recordás, nosotros abrimos mercados para 253 productos. Una cosa que me encantaría decir, ojalá que el próximo equipo económico y el próximo equipo de agricultura haga mucho mejor las cosas de lo que hicimos, pero con números. Abrimos mercados para 253 productos, sí. Ojalá que abran mercados para 500 productos. Nosotros abrimos protocolos sanitarios 13 con China, ojalá hagan con 20 o con 30. Volvimos con la carne de Estados Unidos, bueno, ya está abierto, no se puede hacer nuevamente. Nosotros en 2 años aprobamos más eventos biotecnológicos que toda la apertura que hizo Felipe Solá en su momento, hasta el gobierno de Macri. Creo que fueron 17, 14 o 17 eventos biotecnológicos. Bueno, la palabra por ahí está en todos lados ahora. Todo el tema de la desregulación, todo el tema de la simplificación de trámites, los trámites a distancia, bueno, el achicamiento del Estado. Bueno, vos fuiste uno de los que hiciste un recorte muy fuerte. Nosotros no renovamos 4.700 contratos. De gente que no hacía nada. Ni siquiera quizás iba a trabajar. En absoluto. O sea, sería un gran orgullo ver que todas esas marcas son mejoradas. Porque en definitiva es lo que quiere el productor. Por eso respondo de esa manera tu pregunta. Porque independientemente de lo que uno imagina, quiere o le gustaría, hay que ir a los números. Entonces, 253 productos, 17 eventos tecnológicos, 13 aperturas de protocolos sanitarios a China. Así, esa es la manera, digamos, a mi entender, virtuosa de competir.
No diciendo, no, fulano es así, fulano es asá, me parece que vayamos. Porque en definitiva, ¿quién va a ganar? El productor y la Argentina. Aparte de lo que está hecho y se hizo bien hay que mantenerlo. El productor y la Argentina. Como hacen los países. Claro, ¿qué queremos? Cambian los gobiernos, lo que sea, pero lo que está bien hecho se sigue. Claro, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Que gane la Argentina, que gane el país. Bueno, nosotros bajamos el presupuesto 53% de agricultura. Lo redujimos. Bueno, ojalá venga alguien que lo baje 60% y que siga funcionando con efectividad. O sea, de esa manera es como, sin ofenderse y sin pelearse, las economías, los países o los organismos, digamos, mejoran, a mi entender, ¿no? Después, el tema internacional, sin duda, habría que digamos, poder lograr cerrar el tema Unión Europea-Mercosur, que firmamos en su momento. Eso significa que al día siguiente que entre en vigencia, el 70% de los productos del campo entran a Europa con arancel cero, Alejandro, cero. ¿Vos te imaginás la revolución que sería que alguien pueda entrar a un mercado de 500 millones de personas con el triple de poder adquisitivo que tienen en nuestro país? Ahí se terminan muchísimos problemas. Y aparte, gente que está en clase baja, que quiere ser media y media que quiere ser alta. O sea, el poder adquisitivo es muy fuerte allá. Pero aparte, lo que habíamos chequeado en ese momento, cada vez que se firma un acuerdo de libre comercio, que no significa que se va a abrir digamos, indiscriminadamente y se va a perjudicar. No, porque, por ejemplo, la industria sensible argentina tiene 15 años para adaptarse, según lo que firmamos. Pero los productos del campo entran enseguida. Entonces imagínate, alguien hoy que está, vamos a una industria que está bastante mal, muy mal, que es la industria láctea. Un productor de queso, eso es hoy, sí. Quesos, manteca, cualquier producto lácteo, yogures, que pueda entrar mañana al mercado europeo con su producción. Se terminan los problemas. Y cobrar en euros y tener una producción asegurada. Aparte, se sabe que cada vez que se firma un acuerdo de libre comercio, el país, por ejemplo, el bloque europeo, incrementa las inversiones en el país socio. Bueno, si hay inversiones, si hay un mercado grande, si los valores son otros, todas las actividades productivas resurgen, ¿no es cierto? Eso sería esencial, y poder firmar la mayor cantidad de acuerdos comerciales, que significa acuerdos multilaterales basados en reglas. No es apertura indiscriminada. Entonces yo te abro mi mercado y yo te lo abro de esta manera, de esta manera, de esta manera. Pero bien claro. Esto ahora, esto después. Y vos me abrís el tuyo, porque así como en Argentina hay miedo de la industria de afuera, bueno, afuera nos tienen miedo a nosotros, a los productores agropecuarios, porque dicen, ustedes son muy eficientes, sí, claro, producen mucho y bien. Yo estuve en Alemania ahora, vine hace muy poco en la técnica de Hannover, y le digo, el respeto que hay hacia el productor. Entonces dice, bueno, argentino es vengan con sus productos, porque nosotros también necesitamos comprar alimentos y cada vez necesitamos más, de calidad, inocuos, etcétera, pero, ojo, ¿no es cierto? O sea, vamos con cuotas, con partes, etcétera. Luis Miguel, para ir finalizando y agradeciéndote, Luis Miguel Echeverre, el doctor Luis Miguel Echeverre fue ministro de Agricultura, secretario, ministro de Agricultura, presidente de la Ciudad Rural Argentina. ¿Qué mensaje le darías hoy? Porque, bueno, presidiste una entidad más que centenaria, que es la rural, y fuiste ministro y secretario y ministro nuevamente de Agricultura de la Nación. ¿Qué le dirías hoy al productor agropecuario? Nada, que es un orgullo para cualquier argentino contar con un sector como el agropecuario nuestro, ¿no? Un tipo arraigado a la tierra, que no afloja, abrazado a la libertad, a la Constitución Nacional, que defiende el federalismo, la independencia de los poderes, que aparte un sector tan rico, también te escucho cantar, lamentablemente. Los sábados te escucho cantar. Un sector... cantar, trato. Esa es la parte mala, perdón. Soy un atrevido, quizás. Pero fíjate, ¿no? Vos, un sector rico que tiene literatura, que tiene música, claro, un sector que tiene cultura, que tiene, fíjate vos la cantidad de programas agropecuarios que hay en radio, en televisión. Gracias. Bueno, fíjate, eso no pasa en todos los países. Y lamentablemente con gobiernos que denostaron al sector agropecuario. Claro, sobre todo los gobiernos populistas que tuvimos en la época kirchnerista, de cuando estuvieron, la verdad que solamente fue el campo para la parte recaudatoria y nada más. Aparte, seguramente es envidia y resentimiento, posiblemente, de que no tienen... Porque vos, si vos te pones a pensar... ¿Es ideológico? Para mí es resentimiento, porque, a ver, no tienen la capacidad de crear nada, Alejandro. Sí de destruir. Sí de destruir. Son buenos para romper y destruir. Decime qué han hecho que haya dado resultado.
un solo ejemplo de algo que haya hecho el kirchnerismo que haya dado un resultado positivo para el general de la población. Nada, pero que rompieron todo. Entonces, sigamos, tiene cultura, tiene cocina, música, ya dijimos. Bueno, es un sector importante, entonces un gran orgullo y que ojalá que el nuevo gobierno pueda llevar adelante con el mejor deseo las ideas que profesa, porque esas son las que mejor le van al campo. Capitalismo, liberalismo, economía de mercado, y de esa manera, ¿qué va a hacer el productor? Como siempre, como somos inversores compulsivos, vamos a producir más, vamos a generar más empleo y van a volver a florecer todos los pueblos de nuestro país que mucha falta hace. Última y cortita, fuiste parte del gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué papel o rol jugó Macri en todo esto, en el triunfo de Javier Milei? Mira, me pareció una actitud muy generosa por parte de él y de Patricia Bullrich, ir al día siguiente de la elección de una manera desinteresada, decir, te apoyamos. Porque, es un acto de humildad poder decir, miren, nosotros también queríamos un cambio, pero evidentemente la propuesta tuya, que era un cambio más profundo y más rápido, fue la que dio más resultado. Entonces, como pensamos lo mismo, acompañamos. Y bueno, seguramente ese acompañamiento fue y sobre todo la fiscalización, un abrazo a todos los fiscales que fueron, la verdad que unos patriotas, la fiscalización ayudó mucho. Y ahora está en una actitud muy bien Macri, de decir, bueno, acá estamos, lo que haga falta, contá con nosotros, y bueno, el que tendrá que formar el gobierno es el presidente Milei. Luis Miguel, te agradezco mucho que haya venido aquí a Agronoticias, muy amable. No, gracias por la invitación. Nos reencontramos el domingo. Buen comienzo de semana, muchas gracias.